Bienvenidos a cada uno de ustedes. Esta es la casa de Dios, palabras de vida eterna. Hemos empezado la semana pasada una serie que está bendiciéndonos mucho, que está poniendo propósito eterno a nuestra vida porque está fijando una meta. Se titula Hacia la meta. Nuestra vida cristiana es una vida espiritual que tiene un propósito eterno, porque Dios ha fijado una meta a donde debemos llegar. Qué maravilloso. La primera parte habíamos tratado sobre extenderse hacia adelante, o sea, mirar a la meta y caminar a la meta. No detenernos, no volver atrás, sino caminar hacia la meta. Por eso decía, extendiéndose hacia la meta, hacia adelante. ¿Y cómo íbamos a hacer? Caminando paso a paso, cuidando nuestra santidad. Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Eso significa madurar espiritualmente. Nos extendemos hacia adelante cuando estamos madurando. Cuando caminamos hacia adelante, maduramos. Lo segundo era que debíamos abstenernos de todo. En nuestro caminar hay que abstenerse de todo lo que ofrece el mundo, todos los deseos de la carne, la concupiscencia y los sentimientos y emociones malos. Abstenerse de todo eso para recibir la corona incorruptible. O sea, ser declarados por Dios una persona perfecta, una persona incorruptible, que no se ha corrompido. Y tercero, extenderse hacia la meta es también experimentar el amor de Dios amando a nuestro prójimo. Qué maravilloso, ¿no? Entonces mantengamos esa visión y ese deseo de seguir adelante, cuidando nuestra santidad, absteniéndonos de todo para recibir la corona incorruptible y amando a nuestro prójimo. Y habíamos dado como una recomendación para tener en cuenta Proverbios 29, 19, que dice la palabra, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Esto es el mensaje de la semana pasada y que debíamos tener en cuenta Proverbios 29, 19, porque al corregir y al ser corregido, entonces podemos tener una paz interior y podemos avanzar. Y eso, dice, dará alegría a toda nuestra alma. Por eso es que seguimos caminando animados, alegres, en fe, en esperanza, en amor, en gozo. Seguimos caminando, aún vengan dificultades, pero seguimos adelante. Yo sé que toda esta semana que ha pasado hemos reflexionado en Proverbios 29, 19. Entonces vamos a empezar hoy día la segunda parte de Hacia la meta. Esta segunda parte está titulado permaneciendo hasta llegar a la meta. Entonces vamos a leer nuestro versículo principal, que está en Filipenses 3, versículos 13 al 14. La palabra de Dios dice, hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Subraya en tu Biblia esa palabra. Prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bendita sea la palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Nos hemos reunido en el nombre de tu Hijo Jesucristo para que el Espíritu Santo nos traiga, Señor, la revelación de tu palabra, esa meta, Señor, que has trazado para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando
viendo esa meta y logrando llegar a esa meta como es tu voluntad, Señor. Gracias, Padre Santo. Nuestra mente está abierta, receptiva, nuestro corazón está preparado como terreno fértil, surcado, listo para que el Espíritu Santo siembre esta palabra de Dios en nosotros, la atesoremos, demos abundantes frutos porque la vamos a poner por práctica. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, entonces la palabra clave está acá: prosigo a la meta. Y eso es lo que ha inspirado el nombre de esta segunda parte: permaneciendo. ¿Cómo voy a proseguir? O sea, ¿cómo no me voy a detener? Cuando prosigo, paso a paso, paso a paso. Como dice, en el movimiento y en la velocidad que Dios quiere que vayamos. Nosotros no somos cristianos rápidos y furiosos, sino nosotros somos cristianos sabios y prudentes, que viven en el kairos de Dios, o en el kairos de Dios, no viven en el cronos. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces dice, prosigo a la meta. Eso quiere decir de que no me detengo y hay una motivación de que si llego a la meta hay un premio. Entonces no debo detenerme. Si empecé la carrera, tengo que seguir. Hay muchas personas que empiezan algo y no terminan. Se quedan al empezar, a la mitad o casi ya al terminar. Hay personas que han recibido a Cristo y han estado muy apasionados, pero de repente el COVID se lo llevó a un familiar, un cáncer, o quizás se cerraron los negocios, fracasó en el negocio y entonces empezó a menguar su fe y se acostumbró a quedarse en casa, a hacer las cosas ahí, y cuando se aperturaron las iglesias ya no volvieron. Cuando se aperturaron a la asistencia presencial, ya no volvieron a congregar, porque más se envolvieron por su mala circunstancia y su fe fue apagándose. Y ya no terminaron. Pero bendito el Señor, que el Señor, si ha empezado la obra en ti, solo espera que reconozcas, te arrepientas y vuelvas a Él. Vuelve a la casa. Nuestro Dios, nuestro Padre, nos espera para amarnos, para perdonarnos, darnos una nueva oportunidad, corregir los malos errores que estábamos cometiendo, corregir los malos sentimientos, las malas emociones, las malas palabras, las malas actitudes, corregir la obra de nuestras manos, y entonces todo empezará a estar en orden y todo será verdadero y justo, y así seguiremos caminando hacia la meta y ganaremos los premios que Dios nos ofrece. Entonces, debemos permanecer en la carrera. Debemos llegar a la carrera. Qué maravilloso. El supremo llamamiento de Dios en Jesucristo Jesús. Nadie tenga más valor que el llamado que Cristo les hizo. Y por eso consideren todo como perdido por amor al que los llamó. Cristo es nuestro modelo a seguir y nos ha hecho partícipes de sus padecimientos, muerte y resurrección. Aún todavía no lo hemos logrado, tenemos que mantenernos firmes, confiando y creyendo en Él. Qué maravilloso, ¿no? Entonces es una orden de Cristo. Permanece, dice. Si te caes, levantarás. Cristo te levantará. Entonces, eso demanda una decisión nuestra de permanecer en la carrera,
permanecer caminando, permanecer viviendo como Cristo quiere que vivamos. Una vida en temor a Dios, una vida que agrade a Dios, una vida que dé gloria, honra a Dios, una vida que dé un testimonio del amor, de la bondad, de la misericordia, del perdón y de la bendición de Dios. Tú y yo estamos llamados como cristianos verdaderos a dar ese testimonio del reino de Dios, para que los que no conocen a Dios puedan también venir a Él. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra decisión? Primero, me olvido del pasado. Me olvido del pasado, porque dice, lo doy por perdido todo lo que tuve por amor a Cristo. Olvidándome ciertamente, dice, lo que queda atrás. Qué maravilloso. Lo segundo, mi voluntad, mi decisión debe ser que me identifico con el sufrimiento de Cristo. O sea, me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Cada día avanzamos más, porque cada día son nuevas sus misericordias, y en la misericordia de Dios hay fortaleza, hay salud, hay sabiduría, hay pasión, hay amor, hay alegría, para seguir haciendo con pasión todo lo que Dios quiere que hagamos. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, para esto tengo que identificarme con el sufrimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque el caminar diario no es color de rosa, no es una vida de, digamos así, de personas que lo tienen todo y pueden disfrutar sin hacer nada. No. Cada paso que damos hay un sufrimiento, cada paso hay un rechazo, y entonces debemos poner nuestra decisión y nuestra voluntad de que cuando tengo algún sufrimiento en mí, lo compare con el sufrimiento de Cristo, y vamos a ver que nuestro sufrimiento es tan pequeño con el sufrimiento verdadero que tuvo Cristo al morir en la cruz. Y entonces diremos, esta leve tribulación pasará pronto. Veré su gloria, me llenaré de alegría, porque habré triunfado, habré madurado y podré seguir caminando hacia la meta, permaneciendo en el amor de Cristo, en la esperanza, en las promesas de Dios, y con gozo seguir caminando. Y luego, nuestra tercera decisión es, para permanecer hasta llegar a la meta, no me detengo por nada. No me detengo por nada. Como dice Pablo, sigo a la meta con fe, con esperanza y con amor. No me detengo con nada. ¿Va a haber duda? Para eso está la fe. ¿Ve? Va a haber desesperanza. Para eso está la esperanza. Y va a haber desamor, odio, deseo de venganza. Pero para eso está el amor. Así que, repite conmigo, no lo he logrado aún, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo delante. Y así avanzando hasta llegar a la meta para recibir ese premio celestial, el cual Dios ha llamado y me dará cuando llegue el día, cuando llegue a la meta. Bendito sea el Señor. Y ahora quiero compartirte lo que nos enseñan las Escrituras, cómo permanecer caminando, cómo permanecer en la dinámica de Dios para llegar a la meta. Primero, vamos a ver
Vamos a leer 1 de Corintios 13:13. Dice, y ahora permanecen. Miren la palabra, permanecen. Es el movimiento continuo. Es el movimiento permanente. Es el movimiento que no se detiene, que no desacelera ni acelera, sino mantiene la misma velocidad. Luego dice la fe, esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, ¿cómo vamos a permanecer? Vamos a permanecer en fe, en esperanza y en Cristo. Cada día estaremos creciendo a la altura, a la estatura, a la magnitud de Cristo Jesús, teniendo ese carácter, y eso es madurez espiritual. Permanecer viene de la palabra griego meno, M-E-N-O, que significa continuar, persistir. Es un estado o condición de seguir existiendo, madurando, creciendo, fortaleciéndose con la idea de un sentido absoluto y perpetuo. La vida eterna. Veamos entonces qué dice en 2 de Corintios 3, 9 al 10. 2 de Corintios 3, 9 al 10 dice, si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? De hecho, aquella primera gloria no era nada glorioso comparado con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Podemos permanecer sabiendo que hay una nueva gloria eterna. Debemos poner nuestra fe y nuestra confianza ahí. Qué maravilloso, en que si antes de conocer a Cristo nosotros caminábamos y quizás teníamos una meta de una gloria, pero era una gloria del mundo, una gloria natural, una gloria pasajera, porque cuando muere el hombre terminaba toda su vida. Y entonces, ¿qué gloria iba a llevar? Una gloria perecedera. En cambio, ahora que estamos en Cristo, caminamos en un nuevo camino, caminamos en ese camino que nos hace justos, que nos hace crecer espiritualmente, y entonces veremos la gloria sobreabundante, la gloria celestial, la gloria del reino de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Mira, en Hebreos 10:35 dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. ¿Ve? ¿Eso qué significa? La esperanza, poner nuestra esperanza en que cuando lleguemos a la meta vamos a tener, ¿qué cosa? Los premios celestiales. Qué maravilloso. Y en la tercera parte vamos a describir cuáles son esos premios, cuáles son esos galardones y cuáles son esas recompensas. A todo el que llegue a la meta, dice el Señor, tiene premios, tiene recompensas y tiene galardones. En la parte 3 vamos a ver eso. Entonces dice, debemos poner nuestra esperanza en esa gran recompensa que recibiremos. Es una recompensa incorruptible. Qué maravilloso. Y luego Juan 15, versículo 14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Cuál es la relevancia ahí? El amor. Podemos permanecer caminando hacia la meta única y exclusivamente unidos por el amor de Cristo, unidos con el amor de Dios a Cristo. ¿Se dan cuenta? En estos tres versículos, 2 de Corintios 3, del 9 al 10, Hebreos 10, 35 y Juan 15 al 14, ahí está la palabra permanecer, fe, esperanza y amor. Y eso es lo que debemos tener en cuenta cada día cuando nos despertamos.
vamos a nuestro devocional, oramos en la mañana, recibimos la misericordia de Dios, la gracia y el favor, recibimos también, ¿qué cosa? La fe, la esperanza y el amor para no detenernos y seguir caminando hacia la meta, seguir subiendo en esa escalera hacia arriba espiritual de madurez. Qué maravilloso, ¿no? Permanecer significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos con Dios, adorémosles, vivamos con ese temor y esa reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿cómo permanecemos en fe? ¿Cómo permanecemos en fe? El primer paso, siendo prudentes. O sea, llenándonos de toda la sabiduría de Dios. Salomón, muy jovencito, tenía que estar encargado de todo el reino de Israel. Y fue a Dios y le pidió, le dijo: Señor, dame sabiduría para gobernar tu pueblo. No dijo, Salomón no dijo mi pueblo, el pueblo que me entregaron, el pueblo que yo voy a reinar, que yo voy a ser su rey, sino dijo: Señor, dame sabiduría, dame tu sabiduría, tu ciencia, tu inteligencia, dame tu manera de pensar, dame tus consejos, tus instrucciones, para poder gobernar, ser un rey digno de tu pueblo. Salomón reconocía que ese pueblo era elegido, era llamado, era ungido y era ese pueblo que iba a ser testigo del poder de Dios. Se levantaba con poder para quitar todo enemigo. Y los israelitas vieron a ese Dios todopoderoso, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa. Y entonces dice, siendo prudente nosotros vamos a permanecer, usando la sabiduría. Somos prudentes cuando usamos la sabiduría en toda circunstancia que nos toca vivir cada día. En Proverbios 13, 15 al 17 dice: la gente sensata es apreciada, pero la vida es dura para los desleales. Wow. El inteligente piensa antes de actuar, pero el bruto exige o exhibe su ignorancia. El mensajero perverso trae problemas, pero el mensajero leal trae soluciones. A todo problema demanda una solución. Los problemas en la vida no demandan queja, no demandan victimización, no demandan indiferencia, insensibilidad, no demandan irresponsabilidad, o sea, dejar que otros lo arreglen, sino uno mismo tiene que ser el primero en dar solución. Para eso tenemos la sabiduría de Dios y para eso la sabiduría nos hace prudentes. Podemos llevar un mensaje leal, un mensaje verdadero, un mensaje justo. Podemos con la sabiduría hacer entender a los que son ignorantes, hacer comprender. Y también podemos actuar sensatamente. Qué maravilloso. El prudente es sabio en todo, maduro, no desleal, actúa con inteligencia, no con ignorancia, y tiene siempre un mensaje verdadero y justo que soluciona problemas y no que las empeora. Permaneceremos hacia la meta si somos sabios, si somos prudentes, pensando bien
en la gracia de Dios, dando buenos consejos, siendo esos maestros, esos reconciliadores, esos pacificadores. Y vamos a ir solucionando los problemas de acuerdo a la fiel palabra de Dios. Así permanecemos en fe. Lo segundo, permanecemos en fe siendo guiados. ¿Esto qué significa? Teniendo discernimiento espiritual. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces Él gobierna con toda autoridad y con todo poder. Y Él siempre te va a guiar a la verdad. Va a discernir lo que es verdad y lo que es mentira. Y te va a guiar siempre a hacer la verdad. Porque en Él vamos a encontrar, dice, el querer y el hacer. En Él nuestra palabra será sí o no. Y en Él tendremos, ¿qué cosa? Dominio propio a todas nuestras emociones y sentimientos y deseos de concupiscencia. Qué maravilloso, ¿verdad? En Proverbios 15:22 dice: los planes fracasan cuando no se consultan, pero tienen éxito cuando piden consejo a los que saben. Tienen éxito cuando piden consejo a Dios, cuando piden guía y orientación al Espíritu Santo. Antes de dar un paso, Espíritu Santo, ¿qué hago? Espíritu Santo, ¿qué digo? Espíritu Santo, ¿cómo me comporto? Sé tú guiándome. ¿Ve? Lo tercero, permanezco en fe cuando soy paciente, respetando el tiempo del proceso. Últimamente la moda está en iglesias cristianas hacer cristianos microondas. Cristianos microondas, o sea que en 3 minutos ya está listo, caliente, preparado, maduro espiritualmente, con una imposición de manos, con un toque de manos, con un avivamiento espiritual que hasta se caen al suelo, etc. Y ya. No. Sabemos que nuestro caminar es un proceso día a día. Sabemos que el madurar espiritualmente es un proceso día a día. Tenemos que entrar a ese proceso y respetar cada una de las etapas del proceso, porque eso nos enseña, eso nos reedifica espiritualmente. Entonces tiene que ser tratada todas nuestras áreas. Y cada área va a tener un proceso, y cada proceso es diferente para cada persona. Dios trata contigo en forma personal, individual, y tiene un método, tiene un proceso para tu madurez espiritual. Igual, Dios tiene una manera de tratar individual conmigo, y es diferente a la tuya. Los procesos pueden ser similares, pero es diferente. Porque lo que tiene que madurar a veces no es lo mismo que tengo que madurar yo. A veces no ha sido por consecuencias, las mismas consecuencias que yo he sufrido, tú las has sufrido. Pueden ser similares, pero nunca son igual. Cada uno de nosotros somos distintos. Dios nos hizo diferentes, pero en Él también hay ese poder del amor para poder unirnos y ser un solo cuerpo, unidos como iglesia, siendo el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, donde Él es la cabeza. Qué maravilloso, ¿no? En Proverbios 21:5 dice: los planes cuidadosos tienen éxito, los que se hacen de afán llevan fracaso. Todo quieren apurado, todo quieren ya. Pastor, ore por mí para sanar. Viene el siguiente domingo: ¿y cómo estás? Ay, no, estoy peor. Todo tiene que ser respetando el tiempo, respetando el kairos de Dios, respetando cada proceso. Bendito sea el Señor.
¿Cómo permanecemos en fe? Segundo, permaneciendo en esperanza, como habíamos dicho. El primero es permanecer en fe. El segundo, permanecer en esperanza. ¿Y cómo permanecemos en esperanza? Primero, creyendo, poniendo toda nuestra confianza en que la meta es un futuro mejor, bueno, perfecto, agradable, o sea, que es un futuro dichoso, glorioso, victorioso. Qué maravilloso, ¿no? Y entonces, puesto mi confianza que yo voy a permanecer hacia la meta, es que voy a recibir ese bienestar. Voy a recibir ese bienestar. Qué maravilloso, ¿verdad? En Jeremías 29:11 dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bien, son planes para su bienestar y no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza gloriosa, victoriosa, como decía. ¿Ve? Entonces vamos a permanecer cuando tenemos nuestra confianza firme, nuestra esperanza en que será un futuro dichoso, glorioso. Estamos viendo muerte, violencia, los padres contra los hijos contra los padres. Estamos viendo enfermedades desconocidas. Estamos viendo guerras y rumores de guerras. Estamos viendo cambios climáticos, terremotos, temblores. Estamos viendo que hay una gran inmoralidad sexual. Se ha levantado para destruir las relaciones familiares, los matrimonios. Pero nosotros debemos estar puestos nuestros ojos en la esperanza que cuando pase todo esto, tendremos ese futuro maravilloso, donde no habrá llanto, dolor, enfermedad, no habrá pena, no habrá orgullo, no habrá nada malo. Todo lo bueno, todo lo que trae bienestar, nada que traiga para mal. Así dice Jeremías 29:11. Ahora, voy a permanecer en esperanza cuando no miro hacia atrás. Cuando no miro hacia atrás, Jesús mismo les dijo a sus discípulos: si ustedes han decidido seguirme, sean como ese hombre que lleva su arado, pone las manos en el arado y va para adelante, y no mira para atrás. Si mira para atrás, no es digno de ser mi discípulo. Entonces, cuando tenemos la esperanza firme de que todo es maravilloso y bueno al final en la meta, no vamos a mirar atrás. En Lucas 9:62 dice: pero Jesús le dijo: aquel que empieza a arar un campo y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Mantener hacia la meta, permaneciendo en esperanza, es siempre haciendo la voluntad, dentro de la voluntad de Dios. Porque en la voluntad de Dios hay un propósito, hay sacrificio y hay disciplina. La voluntad de Dios hay propósito eterno, hay sacrificio y hay disciplina. Somos humanos, todavía nuestra naturaleza, nuestra vieja naturaleza todavía necesita ser perfeccionada. Entonces vamos a cometer errores, pero nuestra esperanza debe estar firme en el propósito de Dios, que es la perfección, para que lleguemos a la meta. Cada día somos perfeccionados por Él. Y en esa perfección va a haber, ¿qué cosa? Sacrificio. Vamos a tener que abstenernos de algo, dejar algo, ¿ve? De no complacer a nuestra carne, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, sino ser guiados por el Espíritu Santo. Va a haber disciplina. Y a la disciplina nadie le produce un gozo. Toda disciplina produce un dolor. Qué maravilloso, ¿no?
Entonces, haciendo la voluntad de Dios, nuestra esperanza se afirma. En 1 Corintios 9, 26 y 27 dice: por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios, después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. ¿Qué quiere decir esto? No es de que vas a agarrar, cuando cometes un error, cometes un pecado, no vas a agarrar una correa y te vas a flagelar a ti mismo. No vas a agarrar un palo, o no te vas a hacer heridas, o no te vas a ¿cómo se llama? A hacer esos actos, dice, de contrición, que no comen, no se bañan, no se aíslan, ya están ahí ocultos. No. Dice, yo golpeo mi propio cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que acepto el propósito y el sacrificio y la disciplina de Dios. ¿Para qué? Para anunciar la buena noticia. Entonces, cuando yo estoy anunciando la buena noticia a los demás, estoy anunciando la voluntad de Dios para su vida, para que cambie la vida de ellos. Entonces dice, mi esperanza se fortalece mucho más. Entonces diario tengo que golpear a mi cuerpo para abstenerme, para dejar de hacer lo que quiero hacer, para hacer lo que interpreto lo que dice esto, sino para hacer exactamente lo que dice la palabra. No hacer mi propia doctrina, sino obedecer la palabra de Dios. Qué maravilloso. Ahí es cuando nuestra esperanza está firme y nos mantiene siempre permaneciendo en camino a la meta. Y por último, tercero, dice permaneciendo en amor. ¿Qué cosa es permanecer en amor? Permanecer en amor es estar siempre vigilantes y estar listos y preparados para todo lo que pueda venir. Eso nos da ánimo y nos da seguridad. El amor de Dios nos anima en la seguridad del poder de su amor. En 1 de Pedro 5, del 8 al 11 dice: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Pero después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Le dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos su maravilloso reino. Que Dios reine con poder para siempre. Amén. Ese amor de Dios que tiene poder para animarnos y darnos la seguridad de seguir siempre atentos y vigilantes a cualquier artimaña del enemigo, para poder desviar todo dardo incendiario que prepara el enemigo para que nosotros nos detengamos o volvamos atrás en nuestro camino hacia la meta. Qué maravilloso. El amor de Dios nos protege. El amor de Dios es la armadura total de Dios. Siempre debemos salir vestidos con toda la armadura de Dios, puestos el yelmo, la coraza de justicia, el yelmo de salvación, la coraza de justicia, la correa de la verdad, los calzados del apresto del evangelio, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Atentos y vigilantes, listos para responder cualquier ataque, no para minimizarlo o para no tomarlo en cuenta, sino
para defendernos de ese ataque, para eliminar todo ataque en el nombre de Cristo. Permanecer en amor también significa sentir el mismo sentir que tuvo Cristo o que tiene Cristo. O sea, vamos a permanecer hacia la meta con un mismo sentir. O sea, con el carácter de Cristo. Por eso debemos conocerlo más a Cristo. Y aquí está. Aquí está escrito todo su carácter en los evangelios. En Filipenses 3:16 dice: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La regla ayuda a los corredores a competir de forma correcta y a mantenerse en la pista. La palabra también significa andar en fila, tener un mismo sentir, una misma actitud es de gran valor y de mucha utilidad para correr hacia la meta. Con el carácter de Cristo, creciendo y madurando en ese carácter, entonces dice, establecemos un patrón, una regla, un valor moral. ¿Ve? Un valor moral a seguir. Es la moral espiritual, es la moral de Dios. Y también dice, eso nos ayuda a sentir lo mismo. Dios quiere esa vida victoriosa, próspera. Ese mismo sentir yo también debo tener con mi hermano, con mi prójimo, con mi esposa, con el cónyuge, con los hijos, con los hermanos en la iglesia. El mismo carácter, porque eso nos va a hacer caminar correctamente y mantenernos siempre juntos, no salirse. No, yo voy por mi lado porque yo creo que es así. No, yo he recibido la revelación de que es así. No, a mí me he ungido para esto. Y así que el uno se va a la izquierda, el otro a la derecha y el otro al noreste, al otro al suroeste. No. Teniendo un mismo sentir, entonces podemos ir en fila, como dice la palabra, con la misma moral espiritual y también con el mismo sentimiento. Es el carácter de Cristo. Y por último, permanecer en amor para llegar a la meta es siempre andar vestidos del amor de Dios. ¿Y cuál es ese vestimento del amor de Dios? Perdonar y amar, perdonar y unir, perdonar y andar en unión. Wow. ¿Esto qué significa? Ayudando a los demás. Cuando yo me visto de amor, ayudo a los demás. Yo no me he visto de amor para vanagloriarme. Soy el cristiano. Yo no cometo pecado. Así que chusma, déjame seguir caminando. No. Vestirse de amor es siempre tener ese corazón de misericordia, de perdón, de bondad, de humildad, de respeto, de dar una nueva oportunidad, de abrazar y decir te perdono, de abrazar y decir perdóname. Eso es vestirse de amor. Ese vestido conlleva siempre a perdonar y en el amor de Dios a unir. En Colosenses 3 del 12 al 15 dice: a ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso vivan siempre con compasión, con bondad, con humildad, con gentileza, con paciencia. No se enojen los unos con los otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo, perdónenlo así como también el Señor los perdonó a ustedes. Pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que le mantiene perfectamente unidos.
permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar, pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo, para que haya paz y den gracias a Dios siempre. Bendita sea la palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. En esta mañana, Padre, que nos has hablado, Señor, hemos entendido, Padre Santo, que para permanecer y llegar a la meta que tú has trazado para cada uno de nosotros, Señor, es que siempre permanezcamos en fe, Padre Santo, siendo guiados por tu sabiduría, siendo guiados por el Espíritu Santo, siendo guiados a esa paciencia, respetando tus tiempos, Señor, y también permaneciendo en esperanza, porque sabemos que vamos a recibir premios, galardones, Señor, recompensas, Padre Santo, un futuro dichoso, Señor, y no perderemos esa esperanza. Siempre estaremos, Señor, atentos, Padre. Seguiremos, Señor, sin mirar atrás, Padre Santo. No vamos a considerar de valor todo lo que hemos dejado, todo lo que hemos logrado hasta hoy, Señor. Hoy ponemos nuestra mirada en el reino de los cielos y su justicia. Hoy ponemos nuestra mirada en Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a salvarnos y a darnos vida eterna. Hoy, Señor, no miramos atrás, valoramos todo lo que viene de ti, Padre Santo, y seguimos tu voluntad, porque hay un propósito bueno, perfecto y agradable. Aún, Señor, podamos pasar sacrificios, sufrimiento, dolor. Señor, siempre aceptaremos tu disciplina, Padre Santo, porque nuestro trabajo, Señor, ni tu trabajo es en vano. Todo llegará de acuerdo a lo que tú has planificado, Señor. Todo se hará así, Señor. Y permaneceremos siempre en amor, vestidos, Señor, animados y seguros por tu amor, y eso nos hará vigilantes y listos, Señor. Tendremos ese mismo sentir, el carácter de Cristo, Padre Santo, para seguir adelante y manteniéndonos firmes, Señor, en la pista, vestidos del amor, Señor, perdonando y uniendo, Padre Santo, para que la paz, Señor, esté siempre con todos nosotros, Padre Santo, en tu iglesia, en cada familia. Señor, que la paz de Cristo siempre reine con poder en toda la manera de pensar de cada uno de nosotros, Señor, porque formamos un solo cuerpo con Cristo y Él es la cabeza. Y entonces así estableceremos la paz, Señor, la paz en nuestro hogar, en nuestra familia, la paz, Señor, en nuestro trabajo, la paz en nuestra iglesia, Señor, en nuestro ministerio, en nuestro servicio a ti, Señor. Y así seguiremos avanzando hacia la meta, Padre Santísimo. Gracias, Señor. Bendice a cada uno, Señor, que hoy han oído tu palabra, han entendido, Señor, la han atesorado y la van a poner por obra, Padre Santo. Guía a los Espíritus Santos de Dios a que siempre sean compasivos, sean bondadosos, sean humildes, sean gentiles y tengan paciencia. No se enojen unos a otros, que se perdonen cada uno de ellos, Señor. Que nunca hagan malo, que nunca piensen lo malo, que nunca deseen lo malo, Señor. Padre, lo que tengas que perdonarnos, perdónanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, porque Él subió a la cruz, Señor, y dio su vida para perdonar todas nuestras maldades, Señor, todos nuestros pecados, y limpiarnos así, y poder seguir creciendo a la altura, a la estatura de Cristo Jesús, para tu gloria, Señor. Bendice a toda la iglesia, Señor, bendice a todos los que están viendo este video, y tráelos a tu casa, Señor, que se congreguen, como dice la palabra. Cuánto gozo tengo con aquellos que me dijeron, vamos a la casa de Dios, y aquí los esperamos. Bendiciones, un abrazo.